Hola, ¿qué tal amigos de Enriquece tu Vida, el podcast? Soy Enrique Martínez y me da mucho gusto que estemos nuevamente en otro episodio a través de las plataformas digitales. Y el día de hoy nos encontramos en Rústica. Está ubicado en calle 2 de marzo, número 39, en Texcoco, Estado de México. Un lugar completamente familiar y también muy romántico, elegante y sobre todo para que vengas a pasar un muy buen rato. Y hablando de buenos ratos, hoy tengo el gusto, tengo la dicha, tengo el privilegio y tengo el honor de presentarles a una gran mujer que seguramente ustedes ya la conocen a través de plataformas digitales, pero de cierta manera hoy me acompaña en este podcast. Ella es psicóloga clínica, especialista en tanatología. Aparte, pues nada más y nada menos que es locutora de Voces en el Desierto. Y por supuesto que también tiene un gran panorama en la parte de las terapias en las constelaciones familiares. Ella es la doctora Ángeles Macedo Barrera. Hola, ¿cómo está? Hola Enrique, muy buenas noches a todos. Bueno, pues aquí estoy contigo. Gracias por la invitación, gracias a todos los que están viendo tu podcast. Encantado yo de la vida que estemos en esta charla amena entre amigos y que estemos muy contentos de estar aquí. Gracias por darse la oportunidad de disfrutar de este podcast. Y para iniciar, hay una frase que yo me encontré y con la cual yo quiero abrir este episodio y quiero que usted me diga, ¿a qué le suena esto de ángeles lo es todo a la vez? Y es demasiado para la gente que no lo merece. ¡Ándale! ¿De dónde agarraste eso, Enrique? A ver, cuéntenos, ¿cómo está esa frase? Esa frase me encantó. ¿A qué se quiere referir? Déjame. Saludcita de la buena también, si ya están tomando algo. Salud, porque la doctora ya empezamos. ¿De dónde agarraste eso, Enrique? A ver, dime, cuéntame. Uno se hizo la tarea de investigarla. Ya vi, me investigaste y súper bien. Repítame la pregunta. Con todo el gusto del mundo. Hay una frase que dice, ángeles lo es todo a la vez. Y es demasiado para la gente que no la merece. Fuerte la frase. Bueno, pues la frase te dice todo. ¿Pero qué es? O sea, ¿qué significa? ¿Quiénes son esas personas que de repente no se merecen esta parte imponente? Fue una manera. Ajá. Estaba tan enojada cuando escribí eso, pero yo no soy de las que hace problemas. Yo no soy de la que grita. Yo no soy de la que se hombrería. O sea, yo te voy a dar con un guante blanco. Entonces fue como, puedo ser todo, pero no para cualquiera. Claro. Y esa persona que no merece, que ni siquiera lo voltea a ver, por eso les dije, puedo ser todo para todos, menos para aquel que no me merece, ni siquiera que lo voltee a ver. Entonces es una manera muy diplomática de mandar a la chingada a todos. Totalmente, no a todos. O a quienes se lo merecen. Exactamente, no a todos, sino al que se lo merece, de una manera diplomática. ¿Ven? ¿Por qué les digo que es un especialista? O sea, sabe cómo decirle, hazte para allá de manera profesional. Oye, Ángeles, dime. Fíjate que hay una parte muy importante de ti. Hay algo que me gusta, que también eres conferencista y que has estado en diferentes instituciones. Y hay una conferencia que manejas muy bien que se llama Caminando con las alas rotas. Ángeles Macedo Barrera ha caminado durante su vida con las alas rotas. Uf, muchas veces. Muchas veces yo te puedo decir que pues ya el trayecto es largo y al principio, fíjate qué curioso, estaba pensando hace rato que estaba armando lo del taller que voy a dar para la universidad, me quedé pensando de mi trayectoria, ¿no? Y hablando de esta parte de las alas rotas, sí y no me había dado cuenta. Como que no era consciente, sabes que tengo 4 hijas. Entonces yo me quedé con ellas y pues navegué muchísimo, como para sacarlas a flote siendo adolescentes. Entonces prácticamente me la viví como todo el tiempo ahí y no te das cuenta porque lo único que haces es sacar a flote a tus hijos y no te das cuenta de ti y yo no me daba cuenta de mí. Después cuando pude como estar más tranquila y hacer conciencia, muchas veces me di cuenta que cuando ya quise volar, no podía. Me costó un buen reparar las alas, porque no las dejé así. Las reparé. Y cuesta trabajo. De manera personal, ver hacia adentro, sí es como muy complicado el hecho de darte cuenta a veces esas rupturas que tienen nuestras alas. Y por eso también considero que eres una mujer nacida para sobrevivir.
Eres una mujer que realmente nace para sobrevivir y estar frente a las adversidades. Y la doctora estuvo un ratote ausente a través de Voces en el Desierto, a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas digitales, porque tuviste un tema de salud complicado, donde tuviste que poner pausa, y era un tema de cuestión pulmonar. Esta experiencia fue en diciembre. ¿Qué te hace notar? ¿Qué te hace ver? Porque también lanzaste algo en redes sociales, una Navidad sin mí. Ah, no, olvida, me vas a hacer llorar. Imagínate. Chicos, tráiganse el tequila. Por Aquí favor, tienen buen tráiganse el vino. tequila. Sí, fíjate que ahí te va. Fue un año complicado. El año pasado fue un año muy complicado porque curiosamente a mí no me ha dado COVID. Y yo empiezo el año con COVID. Enero, como a mediados de enero me da COVID. Y de ahí para acá yo no puedo como estabilizarme. Iba y venía. Y cierro el año con bronconeumonía. Entonces, te juro que cuando me di cuenta, y recuerdo que me sentía mal, y le decía a mi hija, es que no respiro bien, yo vivo sola. Y entonces inmediatamente llega Marlene con un concentrador de oxígeno y les dije, no inventen, no es para tanto. O sea, necesito ir al médico, pero ya sabes, será domingo, como siempre, no hay aquí cerca nada que te pueda auxiliar. Y entonces me pone las puntas y cuando me las pone me doy cuenta que sí estoy mal porque empiezo a ser como más clara mentalmente. Y dije, ya valí. Entonces ahí ya empieza todo un relajo porque entre médicos, entre que no sabían qué era y nunca supimos qué fue, nunca supimos qué fue lo que pasó, pero para mí yo tenía todo un plan para Navidad. O sea, mi familia venía y a mí me encanta poner la mesa y hacer un montón de cosas. Y no, o sea, no me daba, no me movía, no caminaba, no hablaba, con trabajo respiraba. Y entonces dije, ¿no? ¿Qué sería una Navidad sin mí? Tus hijas, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo la vivieron ellas? Fíjate que se asustaron mucho, porque de ver a una mujer que anda para arriba y para abajo, una mujer fuerte, y verme totalmente en cama, y sin hablar, porque no hablaba con nadie, o sea, yo hablo mucho, pero no hablaba, es más, yo no quería nada, porque me sentía demasiado agotada, y yo misma era como, no sé, yo veía el día, y de verdad que el día para mí era lo mismo que si fuera de noche, o sea, no tenía color. Ahí fue cuando dije, algo está pasando y fuerte. Entonces, cuando yo veo todo eso, pues sí me empiezo a angustiar. Y es cuando mis hijas también se asustan y dicen, ¿estás bien? Y le dije, no, siento que no voy a llegar a Navidad. Y entonces por ahí alguien sale, ya un poco más estable, porque me ha costado mucho, un poco más estable, y me dicen, ¿por qué no haces una plática con ese nombre, no? Que es cuando te hablo a ti y me dices, correcto. Te lo comenté nada más y ya cuando vi ya lo tenía y me dice, ya está. Mañana lo tiene y empiezas a lanzarlo a las redes y digo, ahí no me veo mal, pero si tú me hubieras visto en la mañana, llegó Carolina, unas amigas, y me ve y me dice, Ángeles, no te veo bien. Le digo, ¿y si te dijera que al rato vamos a hacer una plática? Y me dice, ¿qué? Le digo, sí. Entonces se vienen ellas a acompañarme, ya cuando llegan, pues el maquillaje hace milagros, ¿verdad? Ya maquillada y todo, pero solamente yo sabía cómo estaba enfrente de la cámara. Entonces sí fue como algo muy fuerte para mí esa parte de qué sería una Navidad sin mí. Y me puse a pensar en todos mis pacientes que han muerto, que han estado conmigo y que han partido y que sus familias se quedan, y hasta que tienes la muerte tan cerca, te das cuenta que la vida se te va en un instante. O sea que ahorita puedo estar platicando con ustedes y yo no sé si ahorita llegue a mi casa o si mañana o el día que tú me vuelvas a entrevistar Entonces para mí sí fue bastante fuerte. ¿Y sabes qué? Que ya no había ni la fuerza para poner la mesa, ni árbol de Navidad, ni nada. Ya no me importó. Dije, está lo que yo amo. Estaban todas mis hijas, los novios de mis hijas, se hizo comida, calmado todo. Pero fue como si se detuviera el tiempo, así, y se fueron meses. Hasta la cirugía que tiene 2 meses que tuve que hacerme para poder respirar, porque no respiraba nada. Justo por eso yo tocaba que es una mujer nacida para sobrevivir, para tocar
pues no nada más fondos tuyos, sino también detrás de cada historia de las personas. Ahora, Ángeles tiene algo muy bonito, tiene algo muy divertido en ella, porque en esta experiencia que tuviste prácticamente es como una dimensión, estar entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Y hablando de cielos, a ella le hubiera encantado mucho, o seguro estoy, que tu profesión hubiera sido una azafata. Esa hubiera sido tu primer carrera, hacer vuelos, viajar, pero de repente haces un cambio repentino al mundo de la psicología, al mundo de la tanatología, al mundo de la terapia. ¿Por qué fue ese cambio de ir y venir en aviones, viajar? ¿Cuál fue esa experiencia que dijiste, mejor esto no, y mejor me dedico a ser psicóloga clínica? Ok. Oye, ya me asustaste. ¿Cómo me investigó este hombre? Quien me conoce sabe que mi vida no es como del público. Muchos temas que solamente, según yo, son míos. Ya me dio miedo, un mundo me vigila. ¿Quieres toda la historia, en serio? Lo que nos puedas compartir a través del episodio de este podcast. Mira, era una carrera que siempre quise, pero para ese tiempo y para el papá que yo tenía, que era un militar, ese tipo de carrera era como, él decía que era para las gatas. Así eras, no era una azafata, era una gata fina. Y entonces lo tuve que dejar. Una, porque no me dejó, que lo hubiera hecho, pero al final del día siempre está sujeta al papá, ¿no? Y terminó estudiando mecánica de aviación. Yo dije, tengo que estar cerca de los aviones, no sé cómo, pero yo tengo que estar cerca de los aviones. Fue así, también ya no lo hice. ¿Por qué? Porque a raíz en ese tiempo, en ese inter, mi papá muere. Yo tenía 16 años y se vienen unos sucesos, uno tras otro, donde mi papá pierde la vida en un asalto. Y al año siguiente mi hermano se mata en la carretera. Y te puedo decir que 5 años después muere mi hermana y muere un novio que yo tenía con el cual me iba a casar. Entonces fue como un evento tras otro, que no paró. Y es que de verdad que cuando te toca, aunque te quites, y no cae uno, o sea, haz de cuenta que se vienen en cascada uno tras otro, fue algo muy complejo, fue algo sumamente difícil, donde prácticamente mi familia se fractura a raíz de toda este dolor, esta tristeza, y nos separamos todos. Porque para ese tiempo no había lo que hay hoy de tanatología. Y bueno, al paso del tiempo tengo una amiga y me dice, Ángel, y no fue ella, fue mi terapeuta. Yo estuve como 5 años en terapia. Y ella me dice, Ángeles, ¿por qué no estudias psicología? Y me dio una risa. Y dije, ¿cómo voy a estudiar psicología si yo estoy loca? O sea, pobre de la gente que esté cerca de mí, ¿no? Pero algo veía en mí, que en ese momento no lo vi. Yo decía, no, y me dio terror, ¿eh? Y un día, limpiando libros, porque me gusta leer, me di cuenta que todos los libros que tenía eran de psicología. Y entonces, otra amiga que tengo, que por cierto, si me ve, Lupana, es alguien que quiero muchísimo. Te mando un gran abrazo, amiga mía. Ella agarra y me dice, ¿por qué no estudias? Le dije, ya estoy grande, ya no. Y me dice, ¿sí puedes? Y le dije, si no pasó el examen, sentido común. ¿Cuál sentido común? Pasó años. Así entro a la universidad y estudio psicología. Y el primer año de psicología para mí fue muy difícil porque no entendía muchas teorías. Y recuerdo que un maestro me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no regresas a la cocina? De donde no debiste haber salido. No, para mí eso fue yo lloraba, de día y de noche, porque aparte déjame decirte que la carrera la hago con hijas. Ok, yo pensé que ya habías hecho la carrera antes de tus hijas. No. Ok. No, la hice con 4 hijas que llevaba a la escuela, que me organizaba para agarrar, las pasaba a dejar ellas, entraba a la universidad, salía, corría, las recogía, o sea, no me preguntes cómo me llevé 4 años así. Y curiosamente... ¿Estudiabas cerca de aquí de Texcoco? Sí, claro. Sí. Okay. Cerca porque aparte no me podía ir a la UNAM. Yo tenía la entrada para la UNAM, pero no pude por las hijas. Porque ¿quién me ayudaba con ellas? Entonces yo no me pude alejar y termino estudiando aquí.
Y curiosamente, en ese inter ya sabes que VM aquí era lo máximo, ¿no? Nunca pude porque no había la solvencia económica para pagarla. Y donde yo estudié, se hace un proyecto donde nos ponen en el colegio de posgraduados. Se hace algo ahí y nosotros empezamos a dar conferencias como parte de la universidad. Fue mi primera ponencia en esa universidad. Cuando yo entro ahí y doy esa ponencia, al final del evento te dan un reconocimiento y una de las vacas sagradas hace el reconocimiento para mí, que para mí eso fue otro susto y gusto, porque eso que te da gusto pero te asusta, así. Y conozco a Ángel Escárcega, que en ese inter era el rector de VM, y me dice, ¿qué haces aquí? Y le dije, ¿cómo? Y me dice, ¿por qué no estás estudiando con nosotros? Le dije, yo no tengo para pagar esa escuela. Y me dice, no necesitas pagar, te vienes conmigo. Y todavía me doy el lujo de decirle, no. Pero hay una persona que quiero que se vaya conmigo. Un chavo que es una eminencia en pruebas proyectivas. David, también, por ahí, otro colega. Y le digo, dale la oportunidad a él. Y me dice, tráete a todos los que quieras. Me saco 5 personas de esa universidad y me voy, termino de estudiar en UVM, con todo pagado. La escuela se hace cargo de mí. O sea, de esas cosas que la vida, así como te quita, te empieza también a poner. Te recompensa. Y mucho. Fíjate que tocas un tema bien importante, porque muchos chavos seguramente nos están escuchando, nos están viendo, y a veces se frustran por temas de la UNAM, ¿no? Por temas de escuelas que tienen mucho peso a nivel república, pero dices, es que no entré. Y ver ahorita una historia que te transforma completamente todo, los caminos de la vida te va justamente acomodando, y de verdad que la doctora ha sabido hacer una gran carrera. Por eso la invité, por eso va a formar parte de los episodios, y sobre todo es bien importante que reconozcamos esa esencia de lo que es la doctora Ángeles Macedo Barrera. Vamos a ir rápidamente, ¿qué te parece si a una pequeña recomendación? Y regresamos, ¿vale? Me parece bien, sirve ¿Va? que respiro, porque me llevó al pasado. Y de eso se trata. Quédate conmigo a través de Enriquece tu Vida, el podcast, porque nosotros continuamos. Está interesante la charla que tenemos con la doctora Ángeles Macedo Barrera, ¿no crees? Así que continúa a través de este podcast, síguenos a través de todas las plataformas digitales, pero también tú no olvides de visitar Rústica, un lugar completamente familiar, o simplemente si tú quieres pasar un momento romántico en pareja, también es el lugar indicado. Recuerda que aquí te esperamos con todos los servicios interesantes, y también sigue a través de las redes sociales a la doctora Ángeles Macedo Barrera como Voces en el Desierto. Continúas en este podcast Enriquece tu Vida. Muy bien, Ángeles, hablando de tu vida profesional, hablando de la parte de la psicología, ahí va la pregunta del millón. Lo más difícil de ser psicóloga es estar siempre bien para ti misma, o sea, o mejor dicho, estar siempre bien para los demás en vez de estar bien para ti. Porque yo sé que a lo mejor y siempre tenemos días bien complicados, y aunque estemos que nos lleve la chingada, tú tienes que atender a tus pacientes. Claro. Y obviamente no los puedes mandar por un... ¿Cómo es ese reto siendo psicóloga, pasando por un día así tormentoso, que digas, ya no puedo más? O sea, hoy quiero tirar la toalla, pero no puedes porque tienes paciente. Sí puedo. ¿Cuál es ese reto? Eso que tú acabas de decir, tan solo te lo puedo decir el día de hoy. Ha sido un día intenso, pesado, porque vengo de dar conferencias y no puedo estar en el consultorio. Hay una parte, pero es más bien como, es mía esa parte, donde yo sé que tengo que estar ahí porque me exijo mucho y sé que están mis pacientes y demandan mucho, pero dije, no puedo estar en todos lados. Entonces agarré y esa canceladera de pacientes, porque yo estoy comprometida hoy y mañana. Entonces los pasé para la siguiente semana. Y lo primero que hago es, ¿qué pasaría si yo me muriera? Eso me lo tiro por viaje, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una manera de frenarme. Nadie es tan indispensable, yo no soy tan indispensable. Les va a doler un rato y se van a buscar otra terapeuta. Entonces, no. Ya cuando veo que me rebasa, lo que hago es alto. Y empiezo a ponerlos aquí y necesito hacer estas cosas y la siguiente semana los veo. Y siempre trato de estar bien yo. O sea, a mí no me gusta llegar a un consultorio
porque me tocó en algún tiempo con mis hijas que las llevaba a terapia y el terapeuta se estaba durmiendo, literal. O sea, ¿qué te pasa? No le estás poniendo atención, entonces cuido mucho eso. Y te puedo decir que a veces cuando la carga es pesada, que estoy desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, yo mi hora de comida es sagrada, y son 2 horas de comida. ¿Por qué? Porque 1 hora la uso para dormirme en mi consultorio. O sea, yo necesito como... Sí, otra vez agarrar energía, Claro. aislarte tantito del ruido de todas de las todo. personas y entonces... Vuelvo a empezar. Claro. Entonces yo me duermo, trato de mantener la alimentación para mí es primordial. Si yo sé que voy a tener una carga de trabajo fuerte con pacientes, yo no te como carne. O Debes sea, de estar lo más ligera posible. lo más que se pueda para que mi energía esté a tope. Entonces, si yo como carne, me voy a dormir. Entonces, lo que hago es bajarle a las carnes, a lo mejor pescado. Y bueno, este lugar es uno de los que me queda cerca para comer, ¿no? Entonces, como algo ligero y me la llevo tranquilo. Lo mismo hago cuando constelo, por ejemplo. Pero sí, me cuido mucho esa parte de mí. Por eso me pegó tanto haber tardado tanto en regresar. O sea, si hacemos cuentas, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, es mayo. Apenas estoy... Otra vez agarrando motor y calentando exactamente. y echándole garra Así es, a la vida. así es, y qué gusto, de verdad que qué gusto, porque ahorita que hablabas acerca del cómo te cuidas, Ángeles es una mujer súper detallista, se fija en el más mínimo detalle. Está siempre buscando el mejor lugar, está siempre buscando en las personas también estas características importantes de personalidad. ¿Cuáles son esas características que tú has identificado tuyas que también te hace ser una mujer empoderada, una mujer emprendedora y una mujer que lleva el título de Voces en el Desierto y todo lo que has hecho a lo largo de tu vida profesional? ¿Cuáles son esas características principales que tiene Ángeles Maceo Barrera? ¿Características físicas? No, emocionales, características personales. ¿Cuál es lo que tú identificas como ser humano que te ha ayudado? Por ejemplo, tu seguridad, Okay. como por ejemplo la firmeza. ¿Qué es aquello que tú consideras tuya? Ok. Fíjate que la seguridad es curioso, porque la seguridad me lo dan hasta unos tacones. Ya sabe todos, a ponerse los tacones. O sea, de verdad, o sea, a mí en lo personal, si yo me arreglo, si yo me pongo unos tacones, olvídate, o sea, para mí ya se hizo el día. Lo mismo son los tacones que un buen manicure, que venir arreglada, me hace el día. Yo esa parte es lo que me da como para arriba. La fuerza, soy una persona fuerte en cuestión de decisiones. Emocionalmente no tanto, emocionalmente sí estoy como, no frágil, pero sí puedo sentir el dolor de todos. Eso también me ocasiona mucho conflicto, porque esa parte de poder sentir al otro, y tú que me conoces, yo no estoy tan cerca de la gente. Sí. No estoy tan cerca porque puedo sentirte, y entonces así como de... mantengo mi sana distancia. De hecho, es mucho que la doctora haya aceptado, porque de repente sí es así como un poquito, pone barreras, pero también es importante porque ella reconoce, o sea, eso es lo que admiro también de ella, que reconoce que sí, que no, y que empiezas a poner así como de esto acá, el otro va para allá, y a ver, permítanme tantito, y ya cuando esté lista nuevamente vuelvo a arrancar. Y hablando de que acomodamos nosotros situaciones en nuestra vida, ¿cómo empieza tu vida como consteladora? ¿Qué es a lo que te lleva a hacer constelaciones familiares? ¿Por qué te apasiona tanto la constelación familiar? De verdad que ya estoy, yo creo que hoy no voy a dormir. Lo bueno es que traigo a mi terapeuta acá atrás, entonces... ¿Ella es tu terapeuta? No, sí, bueno. claro, por Hombre, supuesto. Oye, híjole. no sabes. Vas no a llegar, sabes. mira, al Bien 100%. Yo sé lo que te digo, se te va a poner bueno, interesante. Fíjense que... No, es que estoy sorprendida. Me gusta lo que hiciste. No te creí capaz de tanto, Subestimé mucho a Enrique Martínez. Pero felicidades, me da gusto. Mira, es bien curioso. Te voy a contestar algo que no te contesté de Voces en el Desierto. Voces en el Desierto, hay un libro que a mí lo amo con toda el alma, que se llama Voces del Desierto, ese libro. Léanlo, es una chulada de libro y habla de una periodista. No recuerdo ahorita si es, no creo que sea, no sé
creo que sí fue un caso verídico de una periodista muy famosa que se interna en el desierto con una tribu. Ella llega a hacer una entrevista a ese lugar lejano y cuando llega le quitan todo, le queman todo. Y ellos le dicen que le van a enseñar lo que ella está preguntando, pero se tiene que ir con ellos. Y entonces se deshace de micrófono, o sea, llega en helicóptero, ya te imaginarás, bolsa de marca, y se la llevan sin zapatos y con algo sencillo al desierto. Y entonces descubren que en el desierto pues existen muchos seres. El desierto no es desierto, hay muchas voces. Cuando yo leí ese libro, para mí, la gente que ha pasado por procesos de duelo, desde pérdidas físicas hasta pérdidas, divorcios, nido vacío, secuestros, violaciones, abortos, todo ese tipo de situaciones tan difíciles, es eso. Son esas voces en un lugar árido donde tú puedes renacer de nuevo. Pero si tú pones atención, puedes escuchar esas voces. De ahí agarré Voces en el Desierto y a mí me encanta Voces en el Desierto porque yo puedo escuchar esas voces. De esa gente que se duele, de esa gente que está lastimada, yo las escucho. Entonces, para mí el desierto no es desierto. En el desierto puedes encontrar magia, puedes encontrar muchos seres que en tu dolor no te das cuenta, pero que están ahí para ayudarte. Y que te ayudan, lo que acabas de decir, a sanar, que te ayudan a profundizar y que te ayudan a ver la vida desde otro panorama y desde otro punto. Y siempre nosotros llegamos a ver la vida dependiendo de lo que vivimos desde pequeños. Así es. Siempre hay alguien que nos marca con amor, con cariño o con la emoción que tú quieras. Si yo le pregunto a Ángeles Macedo Barrera, ¿cómo es para ella la palabra mamá y papá? ¿Qué responderías? ¿Qué recuerdas de mamá y papá que dices, esto me sirvió para ser la mujer que soy ahora? ¿Qué fue de eso de mamá y papá? Te puedo decir que lo aprendí de mi papá. Vengo de una familia bastante golpeada, pero un hombre muy fuerte, un hombre que prácticamente era un militar y que para él no había imposibles. Así que yo no podía decir que no se podía, ¿verdad? Una mamá, como muchas de las mexicanas, echada a un lado, donde se hacía lo que él decía. Y curiosamente para mi papá era muy importante que estudiáramos. Es curioso cómo tenía mi mamá, pero nosotras no. Entonces mi mamá prácticamente fue esa mujer trabajadora, pero siempre a un lado, que no tenía voz. A mí eso sí me enojaba. Y entonces considero que toda la fuerza que yo adquirí, la adquirí de él, pero la sensibilidad, el amor y el cariño lo agarré de mi mamá. Entonces para mí ellos dos son piezas bien importantes en mi vida, a pesar de que no fue fácil estar con ellos, y lo aprendí con el tiempo, y lo aprendí, te voy a decir cuando estudié constelaciones. Cuando yo estudio constelaciones, hago la maestría en constelaciones, pasa algo bien curioso. Yo no sabía en qué mundo me iba a meter. Yo era una psicóloga. Ni nosotros cuando fuimos a tu constelación, ¿eh? Déjame decirte, así que supiéramos mucho, pues la verdad no. Ok, era una psicóloga. En la escuela te enseñan el psicoanálisis. Eso es lo que te enseñan, eso es básico. Entonces, cuando yo estudio eso, te decían que no existía más que eso. Y entonces, cuando yo me topo con constelaciones, hablábamos de campos mórficos, de física cuántica, otros niveles ya. Pero yo no sabía qué nivel, ¿eh? Me aviento el primer año, como con toda la teoría, y hasta ahí estábamos bien. En el segundo año, no, yo quería abortar la misión. Porque entonces ya era trabajar con nosotros, y era qué te hizo papá, qué te hizo mamá, y empezar a ver todos tus demonios, habidos y por haber. Y yo recuerdo que yo peleaba con mis maestros, porque yo decía, aquí se mueve energía, y aquí hay magia.
No, porque al ser una certificación con un REVOE, no puedes meter como la parte mística, pero de que existe dentro de una constelación, de que mueves energía, sí, y mucha. Que la gente quiera decir que no, eso es otro rollo, pero yo lo tengo bien comprobado. Cuando yo entro ahí, empiezo a chocar mucho, pero para esto te digo que siempre hay voces en el desierto, y en mi desierto ha habido muchos. Había un cuate, un chamán, que cuando yo le empiezo a platicar todo lo que me empieza a pasar en una constelación, me dice: Ángeles, eres de ahí. Y decía: no quiero, no tienes una idea las veces que yo dije: no quiero estudiar esto, porque chocaba mucho con mi formación. Mucho. O sea, yo no podía ser tan empática. En el psicoanálisis tienes que mantener la distancia con el paciente, no eres empático, o sea, ciertas cosas que chocaban con mi formación. A esto súmale la especialidad en tanatología, que es muy humanista y que el acercamiento es más. Para mí constelaciones fue muy difícil. Cuando dejo de luchar con el ego, con mi mente, y pongo el corazón y digo: ok, ahora sí que flojita y cooperando, me doy cuenta que de ahí soy. Y te lo agradecemos mucho, de verdad. Todos los que conocemos muy de cerca a Ángeles Macedo Barrera, sabemos la calidad que tiene, el nivel de profesionalismo que también posee, pero sobre todo esa forma, a veces tan dura y directa, de decirte las cosas, porque no crean que es tan blandita. O sea, ya la vieron que su porte es fuerte y aguerrido. Y la neta tiene 1, 2, 3 para mandarte bien al cabrón cuando lo necesitas. Y en mi caso sucedió eso, pero en vez de que yo me alejara, fíjate que me gustó lo que vi yo en ti. Porque yo vi a una mujer fuerte, a una fuerte súper tenaz, y a una mujer bien comprometida con cada una de las cosas que ella quiere para consigo misma de manera personal y profesional. De verdad que yo sigo estando sorprendido de todo lo que nos has compartido, y agradezco mucho que abras tu corazón a través de Enriquece tu Vida, el podcast, porque ese es el objetivo, de cómo nos enriquecemos de manera mental, espiritual, amorosa, cariñosa. Y también tengo que darles la noticia que la doctora Ángeles Macedo Barrera formará parte de diferentes podcasts, porque hablaremos también de charlas más adelante y tocaremos diferentes temas, sexualidad, sexo, amor, desamor, duelos, pérdidas, y no nada más pérdidas familiares, sino económicas, sino también pérdidas incluso materiales, de aquello que nosotros sentimos que es de nuestra pertenencia y de repente ya no está. Son temas, híjole, de verdad fundamentales. Y aquí hay una frase que también la dice la doctora Ángeles Macedo, y que enaltece y enfatiza mucho de lo que hemos estado hablando durante este podcast. Y ella dice lo siguiente: soy la punta de lanza de una de tantas familias sobrevivientes a la violencia, a la muerte y al dolor. Ya nos hablaste acerca del dolor, un poco de la muerte, pero la violencia, ¿de dónde viene la violencia? ¿A qué te refieres con esa frase de que vienes de una de tantas familias sobrevivientes de la violencia? Porque estoy seguro que muchos de los que nos ven y nos escuchan también han pasado por esos procesos. Ok, hace tiempo tú hiciste una pregunta en una sesión de fotos y dijiste: mi mirada triste, que un día ibas a descubrir qué había ahí atrás, porque de repente no la podía ocultar. Fíjate que casi siempre que llegas a un lugar y haces esta parte de que te dicen, o no sé, perdón, me distraje, es que alguien me saludó. Está bien, es que estamos en Rústica. Pero recuerden sí, que estamos hay gente, en Rústica. entonces me saludaron y ya me distraje. Está padre. Y yo soy muy distraída en ese sentido. Cuando vas a una ponencia, ya ves que te leen todo tu currículum, quién eres, y a mí me choca. Y fue cuando hice esa frase: yo soy más que títulos. Yo soy una punta de lanza de tantas familias. Y digo punta de lanza porque todos los hijos mayores somos puntas de lanza. Ajá, somos puntas de lanza que el papá y mamá estiran para impactar, pero que aparte le vamos a abrir el camino a todos los que vienen atrás de nosotros, Entonces, cuando yo hice eso, y no sabes cómo me gusta esa frase, adoro esa frase, porque yo me reconozco con eso, no con los títulos que yo tengo,
sino con eso que tú acabas de decir. Y cuando yo vi eso, yo vengo de una familia, gente de Michoacán, y sabes que toda esa línea de ahí, del lado de Tierra Caliente, hay mucha violencia, muchísima. Entonces, yo vengo de ese lado, donde las mujeres son sometidas, las mujeres son humilladas, las mujeres son golpeadas, el hombre manda. O sea, ha sido una lucha titánica para salir yo como Ángeles de una familia donde el papá es el que controla y domina y hace, ¿no? Y aparte, una mujer que tiene una carrera que a comparación de mucha gente de mi familia que no lo lograron, por lo que tú quieras, no es relevante, pero sí es importante para mí, porque alguien que viene de una familia que no tuvo acceso a estudios, te cuesta más trabajo. Te cuesta mucho más trabajo porque entonces no eres bien visto y no perteneces al grupo. Y para mí ha sido eso muy difícil. Entonces, esta parte de dolor, esta parte de violencia, esta parte de salir como mujer, de tener la firmeza, de pararme, de dar una conferencia y de decirle sí se puede, dijiste que yo era una persona ruda, sí lo soy. Y mis pacientes también. A veces cuando llegan al consultorio y me dicen, es que usted no es una terapeuta normal, es que para yo no nada tengo normal, diría yo. Pero te voy a decir algo, yo no tengo pacientes normales. No, tampoco, ¿verdad? Entonces, pues sí. Para pacientes dale, tómala, te la regresé, ¿necesitas? Entonces, sí me lo han dicho. Pero te voy a decir algo. Siempre me dicen, ¿cuánto tiempo me voy a quedar? A ver, para empezar, te digo algo, yo trabajo y me apasiona y me gusta. Y un paciente conmigo no se va a quedar. Porque no necesito que se queden, necesito que sean funcionales allá afuera. Yo te digo cómo y por dónde. Entonces, y a veces cuando entras en esa parte de que no puedes, no quieres y agarras la parte de víctima, es cuando a mí me sale lo ruda y digo, a ver, espérame tantito, no me hagas perder el tiempo, ni gastes tu dinero, o le entras. Casi no se nos da a los pacientes, la verdad. Exactamente, o le entras casi o le entras. No. Entonces, esa parte sí la tengo y la adquirí de todo lo que tuve que pelear por un lugar, de todo lo que tuve que hacer para demostrarle a mis hijas, sobre todo a mis hijas, que sí se puede. Y lo he logrado, o sea, tengo hijas autosuficientes, hijas que no necesitan un hombre a su lado para que las mantenga, y el hombre que ellas tengan lo van a tener porque lo aman y porque lo quieren, no para que les den algo. Eso me gusta, y yo me puedo morir tranquilamente sin pensar qué les va a pasar. Eso me gusta, y a lo mejor lo hizo mi carácter, y muchas veces lo he pensado, este carácter de repente tan fuerte, tan confrontante, pero cuando veo que ha habido buenos resultados, no estoy tan mal. Y te voy a decir algo, si en algún momento yo cometí errores como mamá, yo siempre les he dicho, todos los papás cometemos errores, y si yo los cometí, oye, les tengo que dejar algo para que vayan a terapia ellos por su lado, no puedo ser tan perfecta, eso no se puede. Entonces, y es un tema difícil como papás a veces, ¿no? Que quisiéramos darle lo mejor a nuestros hijos, que queremos cobijarlos tanto, pero al final del día es la parte y el proceso de ser mamá, papá y estar frente y de que no puedes con todo, y que yo afuera, yo no soy, o sea, yo aquí no soy la terapeuta. Hoy vengo como tu amiga, ¿vale? Muchas gracias. Esta parte de cuando tú me dijiste esta parte de mujer, pues sí, porque siempre me conocen como la doctora y mucha gente desconoce mi vida. Y los que me conocen saben que a mí no me gusta hablar de mi vida. No es un tema que... Y no es que no me guste, siempre me ha gustado mantener cierta distancia referente a mí, ¿no? Pero a veces es necesario que también sepa que atrás de la doctora que ustedes ven o de la persona que ustedes ven, hay un ser humano. Y sí, soy una mamá que comete un chorro de errores, soy la amiga, soy la amante, soy la novia, soy pareja, o sea, tengo muchos roles, no soy esa perfección. Decía una paciente en una sesión, ¿cómo me gustaría ser como tú? Y le dije, no te equivoques. Le digo, la única diferencia entre tú y yo es que las mentadas de madre en mi casa son con título. Nada más. O sea, no hay nada extraordinario en mí. Entonces, esa frase de una familia violenta, del dolor, déjame decirte que hace años, que esa parte me costó, también fue una parte de irme de aquí. Secuestraron a mi hija
Y fue un proceso sumamente difícil. El poderla rescatar, el poder tener que mover todo lo que moví, el tener que renunciar, porque ahí fue donde renuncié a las terapias. Mi mente ya no daba para la escuela, ya no daba, yo daba clases. No, porque se enfoca en la situación importante y prioritaria que es... Mucho. Me rebasó es tu hija. muchísimo y entonces yo me alejo de todo para enfocarme, y te puedo decir que conocí el infierno, y aparte de que conocí el infierno, me duele México. Me duele mucho México, y me duele por ver la impunidad que hay y por ver que no hay justicia. Y que todo lo que tú haces, si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Yo recuerdo que cuando estaba en esta búsqueda, porque no sabíamos ni en qué momento ni cómo, recuerdo que, es lo que te digo, voces en el desierto. En mi desierto ha habido muchas voces. Conocí a alguien, un cubano. Este cuate fue el que me dijo, ¿sabes qué, Ángeles? A ver, haz esto y esto. Y empiezo yo a moverme sola, o sea, y te juro que bajé más abajo del infierno no hay más, eso es lo que hay. Lo brinqué, lo pasé, hasta que la encontré. Yo dije, cuando yo estuve haciendo todo este movimiento, conocí a alguien. No puedo darte muchos nombres. No, está bien lo que pero usted porque quiere son compartir. gente conocida en los medios. Y entonces esa persona, recuerdo que me dijo, ya no la busques, no la vas a encontrar. Ya llevaba yo mucho tiempo buscándola. No la vas a encontrar, Ángeles. O sea, cuando a mí me dijo eso, te voy a decir que dije, bueno, pues ahora la quiero muerta. O sea, no la voy a encontrar viva, la quiero muerta, la quiero ver. Yo quiero verla. Y entonces fue como empecé otra vez a agarrar fuerza. Y hace rato hablábamos atrás de todo esto. Y fue la única vez que constelé para mí. Recuerdo que esa vez llegó mi hija, la más chiquita, y me dijo, mamá, ¿por qué no haces una constelación? Porque había policía adentro. Yo no había dado parte, pero eran amigos. Y me dijeron, es que hay que dar parte, ya no podemos mantener esto atrás. Y entonces dije, no puedo, o sea, yo sentía en el alma que si yo movía un dedo mal, entonces sí no la iba a encontrar jamás. Entonces me dice mi hija, constela. Y dije, ¿cómo voy a constelar? No puedo, o sea, ya llevaba meses sin comer, meses sin dormir. Yo no fumo, te juro que en ese tiempo me fumé lo que no me había fumado en toda mi pinche vida. O sea, yo creo que me fumaba una caja de cigarros diario, ya era la locura todo lo que daba. Entonces, dije, no va a venir nadie. Me acuerdo perfectamente porque estaba lloviendo, sábado, dije, ¿quién chingados va a venir? ¿A quién le va a interesar? Porque aparte yo no les podía decir lo que yo pretendía con esa constelación para no predisponer a nadie. Entonces, hago lo que mi hija me dice, muevo la constelación, llega gente, curiosamente llega gente, y gente que la gente que yo creía que era mi amiga, sin preguntar iba a llegar, no llegó. Llegó gente que no me conocía, llegaron a esa constelación. Me acuerdo que cuando yo monto la constelación para ver cuál era el paso que yo podía hacer para que lograra encontrarla viva, pongo a los sujetos que la tenían y pongo a la policía y empiezo a hacer los movimientos, pero es lo que te digo, necesitas ser muy objetiva y que no te gane la emoción. Yo ya estaba muy rebasada, por eso me daba miedo equivocarme. Pues mira, Dios es grande y algo se movió y me ayudaron, o sea, me ayudaron la divinidad, lo que ustedes entiendan como energía, para tener esa capacidad. Y cuando hago el movimiento y estos cuates se vienen sobre de ella y me dicen, ¿la vamos a matar? Dije, no, ya sé lo que voy a hacer. Termina la constelación y cuando termina la constelación yo me salgo a devolver, o sea, era tanta la presión ya, había mucha presión. Me acuerdo que sentí que me desmayaba, devolví, regresé otra vez al salón y les dije a todos lo que estaba pasando. Ya se merecían saber qué era lo que estaba pasando. Les cuento lo que está pasando, todos muy empáticos, y empieza esta parte donde todos te quieren ayudar. Entonces alguien me dice, no lo conocía, me dice, oye Ángeles, tienen una casa azul, y me empieza a dar una descripción. ¿Te describe? Sí, toda un lugar, la parte. Y me dice, un lugar así asado que vi, pero no te quise decir. Pero yo ya no estaba muy bien
Y yo dije, ya le van, o sea, en mi mente dije, le van a poner de su cosecha, ya es lo que menos necesito. No conozco ningún lugar así. Se acaba la constelación y se va. Fue la única vez que yo constelé para mí. Ojo, hay algo que sí les quiero decir y aclarar a todos. Es un tema delicado, que lo hice con mi hija, no lo hago con nadie, para que no vayan a agarrar esto como referencia que yo lo puedo hacer. No lo puedo hacer y no lo haría jamás. ¿Por qué? Porque es una navaja de doble filo. Sé que hay gente que sí lo ha hecho, sé que hay gente que se ha atrevido a constelar secuestros y ha salido mal todo. No lo hagan porque no funciona así. Lo mío fue una desesperación como mamá y yo ya no tenía más que perder, ya había perdido mucho. Pero no lo haría. Si a mí me buscaran y me dijeran, ¿lo haces? No. O sea, y eso sí lo quiero dejar bien claro. Entonces, fue la única vez que yo constelé para mí y que yo descubrí muchas cosas que les digo que existen. Y existe más lo que no vemos que lo que vemos. Cuando yo te digo de este lugar, con tanta presión, me empiezo a molestar con las muelas. Era un dolor insoportable ya, yo me imagino del bruxismo, del estrés. Y voy al dentista. La dentista me dice, ella sí sabía lo que estaba pasando. Oye, Ángeles, ¿cómo estás? ¿Ya sabes algo? No sé nada. Y estaba su asistente. Su asistente agarra y me dice, oiga, ¿usted cree en la gente que tira las cartas, en los videntes? Y me dice, ¿usted cree en los videntes? Le dije, creo en lo que tú me digas ahorita, porque estás desesperado. Ya el nivel de desesperación era mucho. Entonces dije, creo en lo que tú me digas. Algo, claro. Y entonces le dice la dentista, no le digas eso, Ángeles. Y le dije, no, sí, dime. Y me dice, es que hay alguien así asado. Le dije, llévame. Y me dice, bueno, le voy a hablar. Para esto yo estaba en esa y me tenía que regresar hacia casa. Y le dije, llego a casa porque traía a mi hija. Y le dije, la dejo y me regreso. La cosa es que se hizo tarde, pasamos a comer, como a desayunar, eran las 12. Digo que toda mi vida era una locura. Y entonces me habla y me dice, sí te va a atender. No se dedica a eso. Dije, ya no entendí. Llego a ese lugar y mi hija va conmigo y cuando entramos a la calle me dice, ¿ya viste? Y yo, ¿qué? Todas las referencias de este cuate estaban en ese lugar. Dije, no manchen, o sea, es en serio que... Eso es lo más sorprendente. Sí, yo dije, ¿está aquí? ¿Qué pasa? ¿No? Era el lugar, entro, la mujer me ve y me dice, te estaba esperando. No me tiró las cartas, nada más me vio. Me dijo, te estaba esperando y te voy a decir algo, la vas a encontrar, pero ya no la vas a encontrar bien. Vas a tener que tomar una decisión muy difícil. Háblale. Y yo le dije, ¿cómo le hablo? Así como te lo estoy contando, Kiki, o sea, se oye así como de... Sí, o sea, de un episodio bien intenso, pero es lo que es. Sí. O sea, el pasar por estas situaciones y antes de que nos digas esta parte, sí dejarlo en claro, que efectivamente las constelaciones familiares ayudan de mucho, pero no para todo lo que ustedes quieran abarcar. Siempre es importante ir con una persona especializada en este tipo de terapias. Y lo que tú nos estás contando, te lo agradezco mucho que lo hagas a través de este podcast. Agradezco mucho que hayas abierto mucho la parte íntima de tu corazón, de tu ser, y que no solamente a mí me compartas lo que tú viviste, sino que nos compartas, claro, a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de este episodio. Y esa parte es una forma más de demostrar lo fuerte que eres, lo grande que has sido y el hecho de recuperar a tu hija. Claro. ¿Cómo fue la parte de recuperar a tu hija? Ahí te va. No me tira las cartas, no me dice nada. Ella es enfermera. Yo no sé qué pasó ahí. Jamás regresé a preguntarle. Nunca le dije cuánto le debía. Nada más imagínate cómo estaba. Yo nada más llegué y me dijo, te estaba esperando. Y me dice, la vas a encontrar, ya no está bien. Y me da una veladora de arcángeles. Y me dice, ¿la vas a prender? Vas a poner estos vasos, vas a poner vasos de agua. Y vas a poner una fotografía y le vas a hablar, pero no puedes llorar. Dile que encuentre la manera de salir de ahí. Yo hice todo, yo me acuerdo que cuando hice ese ritual, pues aguantarte el llorar. Cuando yo terminé, me solté llorando y María Magdalena me quedó pendeja, ¿eh? Así, o sea, yo creo que hice un charco de ya la desesperación de lo que fuera. Salí de ahí
Y efectivamente te puedo decir que pasaron 8 días cuando alguien habló y empezamos como a mover esta parte. Y cuando yo la encuentro, pues sí, no la encuentro bien. O sea, totalmente delgada, psicotizada. Ella estuvo en un psiquiátrico. O sea, el infierno se quedó pendejo a lo que vivimos 3 años. O sea, de verdad que yo dije, en el momento en que la encuentres ya la hiciste. No, Quique, ahí empieza el infierno. Ahí. Porque esta gente te quita seguridad, estabilidad, todo. Y las leyes, por eso te dije, me duele México. Me duele México porque nadie te ayuda. Porque siempre hay un interés y si no tienes dinero, estás jodido. Y yo no lo tenía, ya lo había perdido todo. Me acuerdo que hasta dije, si yo tengo que vivir debajo de un puente, te juro por Dios que lo hago. Y dices, eres muy fuerte. Te voy a decir quién te hace fuerte. Los hijos. Ellos son los que te hacen. Y a mí mi fortaleza me la dan ellas. Así de fácil. Entonces, el verla ahí y tener que tomar esa decisión de tenerla que internar en un psiquiátrico, de tener que pasar días, noches sin ella, y cuando regresó a casa tener que habilitar un consultorio en casa para estar 2 años y viendo a ver a qué hora se va a matar, a ver a qué hora se va a colgar, es terrible. Y siendo terapeuta, o sea, eso es lo más frustrante. Entonces, para mí fue una situación muy difícil, pero te puedo decir que fue la única manera. Yo no sé si fue la constelación, la gente, lo que sí sé es que existe otro mundo. Definitivamente. Ese mundo espiritual, sí. Ese mundo de energías, sí existe. Sí, que rigen también este plano, que también eso lo hablaremos ya en otro episodio, en otro podcast. Y para ir cerrando esta charla, esta entrevista, la estamos cerrando con algo súper fuerte y te agradezco infinitamente que sea orgánico todo, que sea desde tu corazón. Y tocaste un tema que para mí igual es súper importante. México nos duele en muchos sentidos. Mucho. Desafortunadamente actualmente, y lo hemos dicho diferentes especialistas que nos dedicamos a la parte de la conducta humana, hoy en día están bien corrompidos los chavos. Hoy en día les cuesta mucho más trabajo esta parte de identificar en dónde plantarse bien con tanta información digital viralizada, pero mal utilizada y mal fundamentada. A mí me gustaría que a todas las personas que nos ven, profesionales, tanto maestros, psicólogos, terapeutas, tanatólogos o personas que se quieren dedicar al mundo de la psicología, ¿cuál sería el consejo de Ángeles Macedo Barrera y de la doctora para enfrentar estos problemas porque hoy son mayores? A lo mejor y antes era como un poquito, o sea, sí, pero era una estructura de raíces. Pero ahorita es la estructura de raíces más todos los contextos sociales que se han transgiversado y que se han desentendido por muchas razones. Claro. ¿Cuál sería esa invitación que tú les darías? Quique, no haría ninguna invitación. Te voy a decir por qué. Porque cada una de las personas que esté atrás haciendo lo que tiene que hacer desde sus trincheras, la trinchera donde él esté no es la misma que la mía. No le va a servir lo que yo le diga. Me sirve a mí porque yo estoy en esta. Pero quizá él no, ella tampoco. Ella tampoco. Son diferentes. Entonces yo no puedo decir qué tienes que hacer. Lo único que te puedo compartir que a mí me ha servido mucho es, yo trato a mis pacientes como quiero que a mí me traten. Así de fácil. O sea, yo cuando veo un paciente, sí, yo vivo de mis pacientes. Es un trabajo. Pero mucho más allá del dinero, veo al ser humano y le digo, 2 a la derecha, 1 a la izquierda. ¿No quieres? Estás en tu derecho de decir no quiero. Y muchas veces, y creo que tú me conoces cuando les digo, ¿a qué vienes a perder me haces perder el tiempo? Pierdes tu lana, chingatela en una chela y no vengas. Más fácil. Pues sí, y ya, dejas de perder el tiempo. Pues sí. Entonces, a veces puedo ser ruda, pero te voy a decir que muy poca gente se ha ido del consultorio y que yo no le puedo dar un consejo a nadie porque sus trincheras son diferentes. Y yo sé que de donde están, hacen lo que pueden con lo que tienen. Igual que hicieron nuestros padres con nosotros, con lo que tenían. Y nosotros también hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, como decirles, no, más bien, eso ha sido lo que a mí me ha resultado. El amor y la pasión
de lo que yo hago y el hecho de que a mí el que está enfrente me importa y me importa mucho. Y que el día que yo ya no tenga que yo esté cansada y que ya no pueda, yo sí renunciaría. Si no doy el trabajo al 200, no al 100, al 200. Porque eso es lo que hago, eso es lo que a mí ha funcionado. Y fíjate que diste a dos palabras clave súper importantes: la pasión y el amor. Hablando del amor y la pasión, vuelvo a lo mismo. Esta charla fue dedicada con tanto cariño, con tanto amor, con tanta entrega, y agradezco que ese corazón, que muy pocas veces lo llegamos a ver y lo llegamos a descubrir, hoy a través de este episodio lo hayas hecho. Y para mí es un gustazo, un honor estar contigo charlando aquí en Rústica. Y también decirle a todos quienes nos están escuchando y viendo a través de YouTube o escuchándonos a través de Spotify que tú vas a estar en secciones a través de Enriquece tu Vida, el podcast, y vamos a hablar de una infinidad de temas importantes. Tenemos mucho que trabajar y mucho que hacer. Por eso te decía, desde mi trinchera puedo hacer mucho. No sé qué estén haciendo atrás, pero lo que yo sí hago es esa parte, es lo que te decía, esa pasión, ese amor, la dedicación. La manera en que yo hago las cosas, no las hago porque sí, las hago para algo. Y sé que hay un resultado y lo ha visto la gente. Entonces, ahorita también te voy a compartir algo, te lo mereces. Te atreviste mucho, Enrique Martínez, pero está bien. Por eso te di el derecho de contestarte. Te podía dar la vuelta, pero dije, ok, te contesto. Sabía, ese era mi reto, yo sabía. Y les dije aquí a todo el equipo de producción que tenemos, a Casmín Foto, a Betty, a Nancy, yo les dije: Ángeles, en el momento que ella no me quiera contestar algo, es profesional, me va a dar la vuelta. Yo lo sabía, pero claro, tenía que buscar esos puntos claves. Sí, lo hiciste bien, felicidades. Entonces, fíjate que ya traía rato. De hecho, platicando con mi hija en algún momento le dije que si se atrevía a compartirlo, que sería muy reparador para ella también. Me dijo que sí, no ha llegado el momento, ya llegará, pero a veces es bueno compartir. Me ha llegado mucho secuestro, mucho desaparecido, y no sabes qué rabia me da. Ya no me espejeo, por eso me alejé de las terapias muchos años, porque no estaba lista. Cuando yo regresé dije, ahora sí puedo. Entonces, esta parte que te quiero decir es, me voy a atrever a hacer algo que me han estado pidiendo, y es hacer un diplomado en constelaciones. Voy a hacer un diplomado en constelaciones, voy a hacer un diplomado en tanatología clínica, tanatología básica, que dura 6 meses para cualquier persona. La tanatología clínica sí tiene que ser para gente especializada, como quien es terapeuta, psicólogos, enfermeros, como gente que les sirva para algo, ¿no? Y las constelaciones, bueno, pues sí, ahí sí va a haber un tema, porque yo voy a seleccionar a las personas a las cuales yo les voy a impartir toda esa información para que el día que salgan allá afuera no jueguen, hagan un gran trabajo con una gran herramienta, con una gran técnica, y entonces estamos a 2 meses de arrancar con ese proyecto. Excelente, felicidades, te mereces los aplausos para la doctora, que se escuche. Eso, sí, te lo mereces. Mereces mucho éxito y también el reconocimiento, pues no nada más de nosotros, sino de ti misma, de todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Y seguro estoy que ese proyecto va a tener grandes frutos, porque muchas personas, si tú las guías y las instruyes muy bien, híjole, tú me lo decías la otra vez, ya te están mandando a niveles más altos, que ya después les platicaremos de qué se trata. Muchas gracias, Ángeles. Nada, te agradezco muchísimo. Gracias a todos que nos vieron a través de YouTube y también a través de Spotify. Mi nombre es Enrique Martínez. Mi nombre es María de los Ángeles, para los amigos Ángeles Macedo. Y esto fue Enriquece tu Vida, el podcast.